En este track el fenómeno de la risa siempre fue significativo y fue estudiado en todas las épocas. Aristóteles, por ejemplo, sostenía que los niños recién tenían alma una vez que emitían sus primeras risitas. Después también fue estudiada por Kant en el marco del iluminismo o, por ejemplo, por los maestros de la sospecha. Sin embargo, todos estos estudios, a diferencia de los contemporáneos, no tenían acceso a la tecnología que sí tienen los estudios como el que vamos a hablar ahora mismo. Hay 5 cuestiones generales que incentivaron este estudio. La primera es entender que la risa muchas veces es un fenómeno involuntario, que se da una vez que conectamos con los demás ante una situación conflictiva y conectamos con el sector y esas áreas en donde todo está satirizado. Otra cuestión es el humor en las distintas épocas. El humor refleja a una época y también responde a sus necesidades. Por eso sucede que en ciertos momentos todos nos reímos de un tipo de humor o de una situación específica y en otras épocas eso pasa a estar rancio y pierde la gracia. Otra cuestión es entender que el humor surge de una producción psicológica que no es fácil de manejar por el pensamiento racional y por la conciencia. Para entender el humor tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro está constituido por módulos y sectores que se conectan unos con otros. Para formar nuestro conocimiento nosotros tenemos que establecer redes neuronales que se pueden regenerar y restablecer constantemente, o sea que las conexiones que se pueden establecer son infinitas. A diferencia de una computadora que trabaja de forma lineal, el cerebro recibe la información en forma caótica. La computadora recibe información del entorno, la procesa y en base a eso responde a objetivos inmediatos, acciona en base a objetivos inmediatos. El cerebro se encuentra con múltiples informaciones que se contradicen, que resultan ambiguas, absurdas, y en base a eso tiene que tomar decisiones satisfactorias. Si tuviésemos que comparar el cerebro con un sistema de gobierno, diríamos que se trata de una anarquía, no es ni dictadura, ni monarquía, ni democracia. Podría llegar a ser una democracia porque tiene una especie de ejecutivo central que se encarga de administrar todo, pero ese ejecutivo central del cerebro no es más que un remedio, porque no llega a lograr avisorar todas las tareas. En nuestro cerebro las ideas compiten por nuestra atención y 2 o más ideas que se contradicen producen risa. Y la cuestión final, entender que el humor nos da placer porque disfrutamos del proceso que se desarrolla mientras lo experimentamos. Ese proceso cuenta con 3 fases. La primera es una confusión o una situación problemática. La segunda es la evaluación de las distintas expectativas que desarrollamos sobre esa situación o esa confusión y el desecho de todas aquellas que sean erróneas, para finalmente llegar a la tercera fase, que consiste en desarrollar una ocurrencia que nos permita alcanzar una solución satisfactoria. Ahora de las generalidades pasamos a las especificidades. Ahora vamos a abordar la risa como un fenómeno psicológico y social. ¿Qué tenemos para decir de la risa como fenómeno psicológico y social? Que es una de las reacciones emocionales más compartidas. Es decir, es mucho más que un comportamiento, una actitud, una visión o un chiste. La segunda cuestión es entender que el humor y la risa son 2 productos relacionados, pero que no son lo mismo. La risa es un síntoma del humor y se puede medir en términos cuantitativos, más larga, más corta, más intensa, menos intensa. El humor solo se puede medir en términos cualitativos y refleja nuestra humanidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de reaccionar frente al entorno, la forma en que nos sentimos, etcétera, etcétera. El humor también sirve para echar luz sobre esos temas que son tabú, esos temas que no se hablan abiertamente y están llenos de prejuicios y hipocresía. El humor facilita que se hable de ellos sin tapujos. Y otro dato muy saludable es que los mismos procesos mentales que se desarrollan mientras experimentamos el humor son los mismos procesos que ayudan a desarrollar nuestra agudeza cognitiva y nos suministran una salud psicológica y una salud mental. El humor le da al cerebro lo que el ejercicio físico le da al cuerpo.
Si bien tiene filtros y especificidades, pensemos por ejemplo que la idiosincrasia influye mucho en el humor, y si bien también el humor tiene variedades, hay distintos tipos de humor negro, humor absurdo, más allá de todo eso, el humor tiene unos condimentos básicos que son los que estudia actualmente la ciencia, y esos condimentos básicos son las 3 fases de las que hablamos anteriormente, sintetizando una fase de conflictos, una fase de conjeturas y una fase de resoluciones. Ahora, si bien la risa es placentera, el humor es placentero, no se reduce a un síntoma meramente de diversión. El humor no aborda únicamente temas divertidos. Y hay 2 casos que demuestran esto. Por un lado, la epidemia de risas que se dio otrora en una escuela, donde niñas estuvieron 2 meses y medio sin poder parar de reír. Ya la risa ahí no es algo agradable. Y el segundo caso es el del humorista Gottfried, que se pasa de la raya con un chiste que hace sobre las Torres Gemelas. El chiste decía algo así: quise tomarme un vuelo directo a Los Ángeles, pero no conseguí. Todos tenían escala en el Empire State Building. Se puso al público en contra con este chiste, que empezó a abuchearlo y le remarcó que no estaban preparados aún para eso. ¿Cómo zafó el cómico ante esta circunstancia? Contando un chiste mucho más subido de tono y lleno de promiscuidades, y el público empezó a despansarse de la risa. Con el tiempo, el chiste pasó a ser reconocido y se titula Los aristócratas de Gottfried. Entonces, hay que entender el humor como un proceso psicológico, como una pugna psicológica que se da entre nuestras ideas y nuestros sentimientos cuando nos enfrentamos a situaciones conflictivas, y que el humor no se reduce a un chiste, a una actitud, a una forma divertida de ver las cosas. A veces sí se nos presenta en formato de chiste, pero a veces se nos presenta también en forma más compleja. Pensemos que muchas veces lo que le causa gracia a otros, a nosotros nos resulta ofensivo, o por ejemplo un niño se ríe por las cosquillas y los adultos a lo mejor no, que a un perverso quizás le despierte gracia el sufrimiento del otro. También podemos considerar por ejemplo el humor negro. Niña, ¿no tienes miedo de andar sola hasta hora de la madrugada? Cuando estaba viva sí. El humor negro no intenta ofender a nadie, en todo caso lo que hace es transgredir las normas y nos hace reír de la depravación y cuestiona en sí qué significa ofenderse, pero de ninguna forma intenta herir a nadie. Lo que sucede es que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio umbral de lo que consideramos ofensivo y lo que no consideramos ofensivo, y en base a eso reaccionamos. Pero la realidad es que ninguna palabra, ni hasta la más sucia, hiere físicamente a alguien. Otro aspecto a considerar es que el humor afilado, a diferencia del chiste, tiene un doble mensaje, uno que se da a nivel explícito y otro también que se da a nivel implícito. Y le damos finiquité a esta perspectiva psicológica y sociológica diciendo que el humor como herramienta para difuminar situaciones de tensión es un recurso que fue aplicado desde siempre y que incluso es utilizado por los animales. Y eso está verificado científicamente. Ahora vamos a hablar de 5 cuestiones neurológicas básicas del humor. La primera es que, más allá de todas las clasificaciones, las cualidades y las descripciones que se puedan hacer del humor, el efecto y el único efecto que produce en la mente es el mismo. Sustancias químicas que fluyen en el cerebro y que llevan a un mismo resultado: alegría, risa o ambas cosas juntas. Otra cuestión a considerar es que el cerebro no es solo una maquinaria eléctrica. A nivel individual, las neuronas funcionan por polarización eléctrica, pero cuando están en red, las neuronas funcionan en base a sustancias químicas. Los efectos de las drogas se dan porque tienen las mismas sustancias químicas que tiene el cerebro para producir ciertos efectos. Ahora hablemos de la dopamina. Sí, la dopamina, que es la sustancia química más emparentada con el humor y es considerada la recompensa del cerebro. ¿Y por qué la asociamos con el humor? Porque la alegría que nos produce nos llega en forma de dopamina. Y todo esto tiene base científica. Se expuso a un grupo de personas para que interprete chistes graciosos y chistes no graciosos. Se descubrió que cuando las personas se encontraban frente a chistes graciosos, lo que hacían era activar los centros de dopamina del cerebro y una subestructura constituida por 3 elementos: el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la amígdala. Estos 3 componentes
conforman lo que se conoce como el circuito de la recompensa, circuito que se encarga de distribuir la dopamina por todo el cerebro. El circuito de la recompensa es una de las regiones más incomprendidas del cerebro, pero no deja de ser la más importante porque es la que se encarga de mantenerlo activo. Además, a este circuito se lo asocia con las emociones, con la memoria, con la agresión y con la ansiedad social, y también con lo que conocemos como el conductismo. Cuando algo nos causa gracia o simplemente nos conmueve y emociona, se activan todas estas áreas mencionadas. Y ahora sí nos despedimos de las generalidades neurológicas diciendo esto, que el humor conecta con el sistema de producción de placer del cerebro y que la dopamina es una de las sustancias más importantes del cerebro, no solamente porque ayuda a mantenerlo activo, sino porque también nos ayuda a evolucionar. Gracias a la dopamina somos una especie humana buscando emociones físicas e intelectuales y tratando de mejorar nuestras vidas para reírnos más. Ahora van algunas generalidades sobre las 3 fases. La primera cuestión es que el placer es la recompensa por el hallazgo de la resolución y que la intuición juega un rol muy importante. Todas las afirmaciones que vamos a poner a consideración ahora sobre las 3 fases nacen de la siguiente investigación científica. Se les dio a una serie de participantes unos ejercicios de asociación semántica remota. Por ejemplo, verde, raíz, hoja. La respuesta podría ser planta, también podría ser árbol. Se trata de ejercicios que no pueden resolverse exclusivamente mediante la razón, sino que predominantemente debe aplicarse la intuición, lo que implica dar un lugar significativo a todos aquellos pensamientos que se nos vienen a la mente sin una razón específica. A estos participantes se les hizo un seguimiento con escáner de imagen por resonancia magnética. Ahora, considerando que los procesos mentales que se desarrollan para resolver este tipo de ejercicios son los mismos que los de un chiste, se llegó a las siguientes conclusiones. Que existe una conexión entre intuición, chiste y placer, ya que tanto en estos ejercicios como en los chistes, la resolución final se da por intuición y produce un placer significativo. Para dimensionarlo, es a la cognición lo que el orgasmo es al sexo. También se descubrió que el estado anímico influye mucho en la capacidad de resolución. Quienes tenían un buen estado resolvían los ejercicios con más fluidez y mayor facilidad que los que no. Además, que se activan algunos músculos faciales del rostro y otros se desactivan. Concretamente, dejamos de fruncir el ceño para activar la sonrisa. Ahora volvamos a las 3 fases del chiste: construcción, conjetura y resolución. Y sobre estas 3 fases, pensemos lo siguiente. Mientras vivenciamos cada una de estas instancias, nuestro cerebro va activando algunos sectores y otros no, y va ejerciendo distintas funcionalidades. Consideremos su complejidad y que tiene distintos sectores para la visión, para la audición, para el lenguaje, para la motricidad. Y todos estos sectores se activan según cuál sea la operación mental que estamos efectuando. Para que nos demos una idea, el cerebro tiene entre 10.000 y 100.000 millones de neuronas y el total de la población mundial es aproximadamente 9.000 millones de personas. Podemos decir entonces que la actividad nerviosa del cerebro equivale a la de una población mundial. Y sí, nuestro cerebro gestiona muchas regiones especializadas para nuestras actividades y son tantas esas regiones que aproximadamente equivalen a la cantidad de gobiernos que tiene el mundo. Ahora hablemos del cingulado anterior. ¿Lo conocías? El cingulado anterior es el que gestiona los distintos módulos del cerebro. Ahora, considerando esto y volviendo a los ejercicios de asociación semántica remota, pensemos lo siguiente. Mientras los hacemos, algunas áreas del cerebro se activan más y otras menos. Mientras esto sucede, el cingulado anterior es el encargado de gestionar el conflicto. Conflicto, la situación que nos plantean en estos ejercicios. Además, casi siempre, nunca son los primeros razonamientos o los primeros pensamientos que se nos vienen al cerebro los que nos van a llevar a la tan grata y placentera solución. Para encontrarla, hay que reprimir y silenciar las partes del cerebro que creen que tienen la respuesta fácil y así poder oír las voces de menor volumen. El cingulado anterior es el que sabe silenciarlas muy bien. Concretamente, la función del cingulado es silenciar las áreas que actúan de determinada forma por naturaleza. Por ejemplo, tendemos a leer y nos cuesta más identificar el color. Intente usted mismo ver el color
en la palabra amarillo escrita en rojo. Para lograr esto, el cingulado anterior debe desactivar las áreas de lectura para activarlas de identificación del color. Y todas estas tareas al cingulado le resultan más ágil y las puede resolver con mayor fluidez y facilidad si estamos de buen humor. Y nos despedimos de las generalidades de estas tres fases con algo que no debemos dejar de olvidar. Somos constructores. No solo asimilamos la información de nuestro entorno, sino que también la creamos. Y permanentemente estamos desarrollando teorías y expectativas sobre lo que nos rodea. Las primeras civilizaciones decían que los rayos eran la ira y la cólera de los dioses. Hoy la explicación es totalmente otra. Ahora de las generalidades pasamos a las especificidades. Y ahí van algunos aspectos exclusivos de la segunda fase. Conjeturar tiene una estrecha relación con nuestra constante necesidad de construir teorías y a su vez esa construcción es muy importante en todo lo que atañe a nuestras vidas y también acá el humor juega un rol muy importante. Estas afirmaciones tienen base científica y fueron descubiertas a través del estudio de Nerard. ¿Y en qué consistió el estudio de Nerard? A un grupo de gente se le otorgó objetos no graciosos de distintos pesos, todos ellos entre 1 kilogramo y 3 kilogramos. Luego se pidió que los clasificaran en base a su liviandad. Esto mientras repetían varias veces la secuencia con objetos de 1 y 3 kilogramos. Así sucesivamente hasta que finalmente se les daba un objeto de no más de 10 o 15 gramos. Ante la incongruencia o lo absurdo del peso en relación con las secuencias anteriores, ¿saben cuál fue la reacción genérica? Una vez más, la risa. Parece ser que ante una expectativa falsa, la única reacción que nos queda es la risa. Sí, la risa, aunque no lo tengamos en cuenta, en un mundo tan confuso como en el que vivimos, constantemente estamos desechando expectativas falsas y contradictorias. La conjetura consiste en el proceso de evaluar todas estas percepciones falsas para conducirnos a la solución. Y a su vez, esta solución generalmente tiene un final sorpresivamente agradable. Si es así, la conjetura y este proceso de desechar ideas falsas nos produce placer. Ahora pensemos todas estas ideas desde el punto de vista del humor. El final de un chiste nos pilla sorpresivamente desprevenidos y hace trizas las expectativas que habíamos depositado en una interpretación. Por eso, un chiste oído por segunda vez pierde un poco la gracia. Mientras vivenciamos el proceso de la conjetura en un chiste, disfrutamos descubriendo nuestros errores y también de lo sorpresivo. Lo sorpresivo, en el sentido positivo, es una de las cuestiones más valiosas y fundamentales como la felicidad y el orgullo en nuestras vidas. En el humor, un recurso sorpresivo muy utilizado habitualmente es la paraprosdoquía. La paraprosdoquía consiste en giros inesperados que rompen las primeras expectativas. En el habla, consiste en un desplazamiento repentino y sorprendente en la referencia o en el significado. Esto generalmente para lograr un efecto cómico. Fuimos felices por más de 20 años, luego nos conocimos. Es responsable de captar todas esas expectativas y todos esos falsos comienzos el cingulado anterior. Ya llegada la instancia sorpresiva, se activan indistintamente el cingulado y el circuito de la dopamina. Y ahora sí, llegamos a la tercera fase, la más copada, la más grata, la solución. ¿Qué hay que considerar de esta fase? En el humor, la resolución tiene que ser sorpresiva, pero además tiene que haber un giro o un cambio repentino de perspectiva. Pensemos en el chiste. En él se activan múltiples libretos con preconceptos vitales y cuantos más sean y más se opongan, más divertido resulta. A través de pruebas con encefalogramas, se logró descubrir que la actividad eléctrica cerebral se incrementa llegada sorpresivamente la palabra final de un chiste. Entonces, al final del chiste hay un repunte en la actividad eléctrica, pero también, unos segundos después, se da un repunte nuevo que sobrepasa al anterior. Este se da en el marco de la integración semántica, es decir, cuando el cerebro incorpora esta nueva info junto al conocimiento previo. El proceso de integración semántica nos ayuda a entender la diferencia entre conjetura y resolución. La conjetura involucra lo sorpresivo, pero además es necesaria una resolución satisfactoria que no solo aborde lo inesperado,
sino que active un nuevo marco de referencia y que éste conlleve una integración semántica. Ahora sí llegamos a la síntesis de todo. Las fases de construcción, conjetura y resolución son solo una forma de ver el humor y además reflejan conocimientos sobre los procesos mentales que efectuamos ante las distintas situaciones del día a día. Pero más allá de todo, la realidad es que siempre estamos adelantándonos a los acontecimientos y resolviendo conflictos. Los chistes son una forma especializada de utilizar esas tres fases con rapidez. El humor refleja nuestras individualidades y también describe muchos de nosotros mismos. Por ende, no solo puede ser una herramienta para conocernos a nosotros mismos, sino también para conocer a los demás. Un instrumento para conocer, para describir y para descubrir. Esto explica que según cuál sea nuestra edad, nos reímos de algunas cosas y de algunas otras no. Los niños de menos de 6 años no comprenden la ironía y el sarcasmo. En estos dos casos, el mensaje literal es diferente al intencional y los niños no captan esta diferencia. Y todo esto tiene que ver con nuestro desarrollo cognitivo. Y si bien nuestros estados de ánimos pueden variar de un momento a otro, tenemos rasgos temperamentales genéricos que influyen en el humor. ¿Y cuáles son? La idiosincrasia, la escala de valores, los diversos umbrales de lo que consideramos ofensivo y de lo que no, nuestro nivel de inocencia, nuestro nivel de desconfianza. En definitiva y más allá de todo, nos reímos de cosas que nos resultan sorpresivas por su incongruencia. Entonces ahí entramos a la instancia de la conjetura. Y que además modifican nuestra visión del mundo. Llegamos a la instancia de la resolución. Y a no olvidar esto, el chiste y el humor exigen un pensamiento creativo. Y hay varios tipos de creatividad. Y hay una clasificación recopada. Creatividad combinatoria. Combina ideas comunes de una forma insólita. Insólita de verdad. Exploratoria. Se desarrollan nuevas conexiones dentro del conocimiento existente. Es decir, una nueva perspectiva. Pensamiento creativo transformacional. Nos obliga a reestructurar nuestro pensamiento. Involucra la producción de algo no visto anteriormente. Teorías que se reemplazan unas con otras, que evolucionan los chistes, el humor. En fin, el pensamiento creativo exige un pensamiento desordenado, hacer caso omiso a reglas y directrices, lidiar con ambigüedades. Todo esto para llegar a resoluciones nuevas y emocionalmente satisfactorias. Ahora veamos el lado saludable del humor. Ya explicamos por qué mejora nuestra agudeza cognitiva. Sumemos que mejora nuestras relaciones con los demás. Y el asunto es así y no falla. Emociones positivas, cambios químicos positivos en el cuerpo. Y sumemos más detalles. El humor produce cambios físicos directos porque crea un punto de vista protector que nos ayuda a mejorar la salud del corazón. Hay una base científica que afirma que, mientras lo experimentamos, aumenta y mejora nuestro flujo sanguíneo en todas las partes del cuerpo que lo necesitan. También nos ayuda a mejorar nuestro sistema inmunológico y además a liberar endorfinas. El cerebro tiene la capacidad para dejar de liberar sustancias químicas propias del dolor y alarma y en su lugar liberar endorfinas. Las endorfinas son un equivalente natural a la morfina y no solo aumentan nuestra capacidad de tolerancia al dolor para decirle leru leru, sino que además son un consuelo psicológico que nos ayudan a estar en paz con las adversidades vitales. También el humor y la risa mejora la longevidad. En fin, la alegría relacionada con la risa conduce a cambios fisiológicos positivos en todo el cuerpo. Y el que puede, puede, y así lo define el cuestionario de estilos de humor. ¿Qué? Sí, el cuestionario de estilos de humor, según el cual hay dos estilos, uno negativo y otro positivo. El humor agresivo es un humor negativo. Quienes utilizan el sarcasmo burlándose de los demás y ridiculizándolos, o quienes optan por un humor basado en la denigración propia, solo aportan una perspectiva negativa para abordar el conflicto. Perspectiva negativa, Efectos negativos. no, gracias. Mejor el humor positivo y su perspectiva que tiene efectos saludables. Y finalmente, y a saber, el humor es un fenómeno social. Construye expectativas individuales y sociales y cuando éstas se rompen, suceden cosas divertidas. También es significativa la influencia de los demás en nuestros estados de ánimo subjetivos. Generalmente oímos reír a otros y también queremos reírnos.
El humor reside dominantemente en el hemisferio derecho del cerebro, un hemisferio que influye mucho en las interacciones sociales y con él podemos reconocer cuáles son las intenciones, verdaderas intenciones, detrás de la comunicación. Y si el humor consiste en una acumulación de ideas que avanzan hacia un final felizmente satisfactorio, una idea que más que reír te va a hacer feliz es la de elegir siempre relaciones divertidas y compartir el deseo de vivir así. Y ahora sí llegamos a la síntesis de la síntesis. Una final integradora en la que vamos a aplicar todos los conceptos a través de la dimensión del chiste. Según la dimensión del chiste, hay 3 tipos. El humor con resolución por incongruencia, que es el que pasa por sobre todas las expectativas con un final sorpresivo. En segundo lugar está el humor absurdo, sin sentido, en el que no hay resolución. Y en tercer lugar, el humor sexual, que es el que habitualmente resulta ofensivo. Ahora veamos cómo aplicamos todo a través de este chiste con resolución por incongruencia. Dice: ¿Aquí es la reunión para impuntuales? sí, fue ayer. Pero recién llegan todos, Adelante. Si pensamos este chiste en base a las fases, la fase 1, la de la construcción en base a una situación problemática, podría ser la siguiente. Todas las ideas que sugiere una reunión de este tipo. Desde la lógica, uno piensa que se trata de una instancia para corregir la impuntualidad y la situación problemática sería que alguien es tan impuntual que llega un día después. La fase 2, la de la conjetura, que consiste en desechar todas las falsas expectativas, en este caso consiste justamente en desechar la idea de que la situación problemática es la de que alguien llega un día después a la reunión, también desechar la idea de que el chiste cierra ahí, con la idea de que alguien era tan impuntual que llega un día después y se la pierde. Y descartamos todas estas ideas gracias al giro sorpresivo que nos lleva a alcanzar la resolución. Y así entramos a la fase 3, la cual además conlleva un nuevo marco de referencia con una incongruencia y una idea impensada. Además de llegar un día después, también llegó justo a tiempo. Llegar un día después está muy bien, es llegar justo. La reunión para impuntuales no se basa en corregir la impuntualidad, sino hacer que ella sea una solución. Desde el punto de vista creativo, este chiste oscila entre 2 tipos de creatividad. La combinatoria, jugando con 2 ideas, la idea de una reunión para impuntuales por sobre la idea de una reunión convencional, y la creatividad exploratoria porque también nos lleva a establecer nuevas conexiones. Pensar la idea que llegar muy tarde es llegar justo a tiempo. Ahora expliquemos otros conceptos. Si el chiste nos causó gracia, quiere decir que activó nuestro circuito de la recompensa. ¿Y cuándo? Mientras experimentamos la fase 2 y la fase 3. Y además, no solo aumentó nuestra producción de dopamina, fruto de la alegría y la risa que nos produjo, sino que también incrementó nuestra actividad cerebral, precisamente en la instancia que dice: recién llegan todos, Adelante. y también unos segundos después en el marco de la integración semántica a través de la cual incorporamos estas nuevas ideas al conocimiento ya existente. Y eso es todo. Y ojalá este contenido te sirva. Shh, no te olvides que todas las falsas expectativas generadas previamente a la resolución fueron silenciadas por el cingulado anterior.